Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Data Code Your. Te invito a que te suscribas a mi canal y en esta ocasión vamos con nuestro séptimo video de este curso de MySQL y vamos a aprender el día de hoy cómo insertar registros a una tabla en MySQL con Workbench o desde Workbench, que es donde estamos aprendiendo a llevar a cabo este curso, ¿verdad? Ok, dicho esto, entonces nos vamos a Workbench y ya abierto Workbench vamos a instanciar o abrir esa instancia a nuestra conexión del motor de base de datos de MySQL. En este caso es esta que tengo acá, Data Core Your, que es la que tengo para estos videos. Y ya estando aquí dentro, tengo por acá ya en la parte gráfica, como lo pueden ver aquí, vamos a refrescar ya mi base de datos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, mi base de datos Data Core Your. Y en el apartado de las tablas, observamos que tenemos acá las tres tablas, documentos, persona y sexo, que hemos dicho que al hacer clic sobre ella, en la parte inferior podemos ver la información, en este caso, el nombre de las columnas y los respectivos tipos de datos que tiene cada una, ¿verdad? Eso es muy importante para lo que vamos a hacer hoy, que es aprender a crear, hacer inserción o a ingresar registros a nuestras tablas en nuestra base de datos. Como siempre, lo primero que hemos dicho es que tenemos que estar seguros de que estamos trabajando en la base de datos correcta. Y para ello, la mejor forma posible sería, en este caso, saber en qué base de datos estamos trabajando o cuál es la base de datos que está activa. Para ello sería el comando select o la instrucción SQL. Me gusta siempre usar mayúsculas acá. Select database. Aquí está la instrucción y el punto y coma, ¿verdad? Luego hay que seleccionar esta línea y ejecutarla. Y bien, en mi caso ya yo tengo mi base de datos que es la que quiero usar para explicar este nuevo curso o este nuevo video, porque con esta base de datos, Data Core Your, que es la que me lista aquí, que es la base de datos seleccionada, es en la que estamos llevando a cabo este curso. Pero si en el caso de ustedes no les aparece, entonces ¿qué tienen que hacer? Pues marcarla como activa. ¿Eso se haría cómo? Sería colocar la expresión o la instrucción use y el nombre de esa base de datos. No se olvide el punto y coma al final, seleccionar y ejecutar. ¿Ok? Como lo ven, aquí en la parte inferior ya se ha marcado el estado de la consulta donde dice que nuestra ejecución ha sido exitosa, ¿verdad? Entonces, si repetimos nuevamente esta línea de esta instrucción arriba para determinar cuál es la base de datos seleccionada, me va a arrojar el mismo resultado, pues, porque ya era la que estaba seleccionada hace un instante, en mi caso, ¿no? Listo, he explicado esto porque es importante que se tenga en cuenta. Vamos a darle uso entonces a lo que es las inserciones, cómo insertar registros, ¿ok? Y nos vamos a ir así de lleno, vamos a aprender a hacer las inserciones. ¿Cómo se hacen inserciones o cómo agrego registros a mis tablas? Bien, hay una estructura que debe seguir estas líneas de código o estas estructuras o instrucciones SQL, que son las siguientes. Empieza con la palabra reservada, insert, into, ¿sí? Mi inglés no es perfecto, así que te disculpará. Seguido de ello, debo establecer cuál es el nombre de la tabla a la que voy a hacer la inserción. Por ejemplo, la tabla personas. Y aquí entonces es importante que tengamos en cuenta cómo es la estructura de las columnas de mi tabla persona. Entonces voy a seleccionarla, aquí la tengo, y voy a fijarme en la estructura. Primero tiene 4 campos: identificación, nombres, apellidos y género. Entonces lo que voy a hacer es llamarlos. ¿Ok? ¿Y cómo los llamo acá? Pues abro y cierro paréntesis y dentro de ello voy a llamar esos campos. Por ejemplo, identificación, lo escribo tal cual. Identificación, ¿ok? Tal cual. Una coma y coloco el siguiente campo o la siguiente columna, que es nombres. Nombres, coma, y la siguiente columna, en este caso, apellidos.
Y otra coma más porque aún hay una columna más, que es la número 4, que es género. ¿Ok? Género. Vamos a darle un espacio aquí que no lo agregué. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Insert into personas. Me marca por aquí un error. ¿Por qué? Vamos a ver. Luego debo establecer los valores que esa persona va a tener. O sea, entonces, de momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando que vamos a hacer una inserción de registros en la tabla que se llama personas. Ya sabemos que estamos trabajando con la base de datos Data Core Your. Y vamos a afectar los campos identificación, nombres, apellidos y género de esa tabla, personas, ¿verdad? Pero ahora, si notan aquí, por ejemplo, tenemos un error, eso está marcado en rojo, y por acá también tenemos el error señalado. Pero el error es porque esta sentencia está incompleta, ¿verdad? Ahora ya he dado la estructura, ¿ok? ¿Qué vamos a insertar en cada uno de estos campos que hemos señalado acá? Los valores. Ahora, esos valores los vamos a pasar con otra palabra reservada que se llama value. ¿Ok? Values, y abrimos y cerramos paréntesis y que no se nos olvide aquí el punto y coma. ¿Ok? No se nos olvide el punto y coma. Si lo ven ahora, ya el error ha desaparecido. Sin embargo, tengo que especificar los valores. Ahora, aquí es muy importante. Voy a, en vez de achicar la letra, voy a darle un enter aquí, ¿no? Voy a darle un enter. Aquí en este caso, MySQL entiende que esto sigue en esta dirección, ¿verdad? Porque como no hay una coma o no hay un punto y coma aquí que indique que aquí termina la sentencia, pues entiende que tiene que leer entonces las dos líneas acá para completar esta sentencia. Así que no hay ningún lío por eso. Ahora, en cuanto a los valores, debo tener en cuenta un par de cositas. El tipo de dato de cada campo. En este caso, el campo de identificación, ¿qué tipo de dato contiene? Identificación es un entero. ¿Ok? Y yo debo aquí, al momento de pasarle el valor que va a almacenar en el campo de identificación, debo tener en cuenta que debo escribir ese valor tal cual como lo está recibiendo la tabla de tipo entero. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí que es el número 1. Por ejemplo, vamos a darle a la persona como, esto es como la identificación, vamos a ponerle 100, 200, 300, por ejemplo. ¿Verdad? A ver si me lo soporta. Vamos a darlo 100, 200 nada más. Hago una coma, ¿sí? Tal cual como lo indicamos aquí, una coma, y ahora voy a pasarle mi segundo valor para el campo nombres. Y si nos fijamos en la estructura de la tabla nombres es de tipo varchar, máximo de 45 caracteres. ¿Ok? Entonces yo puedo venir aquí y pasarle ese valor. Y para que sea varchar tengo que tener en cuenta que las cadenas de texto van incluidas dentro de comillas. En este caso, comillas simples. Y escribimos el nombre, por ejemplo, José Jorge, ¿ok? Y luego tengo que colocar otra coma, que vendría siendo igual a esta que está aquí, para poder pasarle el tercer valor, es decir, el que va a ir en la columna apellidos, ¿ok? Y entonces yo debo colocarle ahora el apellido, pero tengo que mirar que el apellido es de tipo varchar también, y no soporta más de 45 caracteres. Entonces, ese apellido que yo voy a digitar acá también dentro de comillas simples, tiene que coincidir con máximo 45 caracteres, ¿ok? Entonces, podríamos ponerle aquí, por ejemplo, polo, ¿sí? Polo mármol. ¿Y qué más sigue? Bueno, me falta la coma y posteriormente pasarle el género, ¿ok? Entonces coloco la coma y vengo a mirar género. ¿Qué género está de tipo varchar? Tamaño 10, máximo 10 caracteres. Entonces aquí también como es varchar, también es comillas simples. Y dentro de esas comillas simples escribiremos el género. En este caso sería masculino. ¿Ok? Aquí me he equivocado con las mayúsculas. Masculino. Y bien, ya he terminado. De esta manera he logrado hacer mi inserción. Entonces, repasamos en este caso la palabra reservada insert
Into que me está indicando voy a ingresar un nuevo registro. ¿Dónde? En mi tabla personas. ¿De quién? De mi base de datos que se encuentra marcada en este caso como activa, es decir, data core your, ¿ok? Y voy a afectar en esa tabla personas los campos o las columnas identificación, pasándole el valor 10200, la columna nombre pasándole el valor José Jorge, la columna apellido pasándole el valor Polo Mármol y la columna género pasándole el valor masculino, ¿ok? Termino con un punto y coma y esta instrucción estaría lista para ejecutarse, ¿ok? Basta solamente seleccionar y presionar aquí en el icono para poder hacer la ejecución. En este caso, si se dieron cuenta, acá debajito me mostró que había hecho la ejecución. Ahora bien, en videos anteriores, voy a abrir aquí un nuevo query. En videos anteriores habíamos aprendido a hacer selecciones, en este caso para la tabla de personas, ¿sí? Y vamos a hacer uno, select, para determinar si es cierto que ese registro fue ingresado a la tabla. Select asterisco from, ¿la tabla cuál es? Personas, punto y coma. ¿Ok? Y aquí estamos practicando nuevamente lo que habíamos aprendido en el video anterior. Ejecutamos y efectivamente, fíjese que se ha ingresado el registro 100-200 en identificación de nombre José Jorge, apellidos Polo Mármol, de género masculino. ¿Ok? Muy bien. Regreso a mi primer query y puedo hacer otro insert. De forma rápida, lo que voy a hacer es que voy a copiar todo esto, ¿sí? Voy a copiar todo esto, voy a hacer un espacio y simplemente aquí es donde voy a cambiar las cosas. Obsérvese. ¿Por qué? Porque como voy a seguir insertando valores en la misma tabla, esta primera línea no ha cambiado, porque voy a seguir afectando la tabla de personas, específicamente los campos identificación, nombres, apellidos, género. Ahora, en esta parte que tenemos aquí de los valores es donde voy a hacer mis modificaciones acá abajo, ¿ok? Justo aquí. Entonces, ¿cómo sería? Ya aquí en values voy a pasarle ahora a identificación ya no 100-200 porque ese le pertenece a José Jorge. Le voy a pasar ahora un 100-201, puede ser. 100-201, ¿ok? Hago una coma y me dice que debo seguir que el nombre, que es el que sigue, es un varchar de 45 y debe ir dentro de comillas simples. Y vamos a ponerle en este caso el nombre de María. A ver si se escribe. María, ¿ok? María Luisa. Seguimos, salimos de las comillas simples, coma, espacio, abro comillas simples y dentro de las comillas simples el apellido de María Luisa para pasárselo aquí a la columna apellidos, que sería en este caso Crespo Mercado, ¿ok? Crespo Mercado, coma, y pasamos el género. El género en este caso va a ser, dentro de comillas simples, femenino, ¿ok? Femenino. Y cierro la comilla simple, ¿cierto? Ok. Bien, hasta ahí vamos muy bien. Obsérvese algo, y es que he venido usando para los textos mayúsculas, ¿sí? En nombres y apellidos, y debería seguir así para los géneros. Sin embargo, no sé por qué no lo tuve en cuenta y coloqué los géneros solamente con la primera letra en mayúscula. Ahora, eso no significa que es un error y que por eso no se me va a insertar en la base de datos, no, sino que o escribimos todo en mayúscula o escribimos todo con mayúscula inicial o escribimos todo en minúscula, pero deberíamos como que tener un poco más de orden en eso, ¿ok? Y hay que tenerlo en cuenta ustedes allá que me están siguiendo, pues ya yo hice el primer registro así y este se va. Selecciono esto y lo ejecuto. ¿Ok? Y no me está mostrando acá si se ejecutó. Voy otra vez a mi segunda pestaña y voy a ejecutar nuevamente este select. Select asterisco from personas. Ejecutamos y efectivamente, fíjese que aquí ya tenemos nuestro segundo registro. ¿Ok? O sea que se está haciendo correctamente los registros. Muy bien. Vamos con otro más aquí de persona que quiero demostrar otra cosita.
¿Qué pasó con esto? Output Action, este es lo que nos estaba mostrando. Voy a limpiar, perfecto. Vamos a hacer otro registro más aquí. Copio, 2 Enter y vamos a cambiar precisamente los datos de acá. Ahora, ¿qué quiero hacer? Fíjense ustedes. Quiero volver a insertar los datos de José Jorge. Oye, pero ¿qué sentido tiene que José Jorge aparezca 2 veces en mi base de datos? Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, quiero probar si mi base de datos permite esto. ¿Sí? Que no deberá permitirlo. Quiero probar si mi base de datos permite esto. Selecciono, ejecuto y me lo ha ejecutado. No me marcó ningún error. Incluso voy a venir a mi segundo query acá al lado. Voy a seleccionar la consulta para mostrar los datos de la tabla persona. Select asterisco from personas. Ejecuto. Y exactamente tengo 3 registros, pero tengo duplicado el registro de José Jorge. ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque no hemos establecido restricciones a nivel de tablas. ¿Sí? O sea, de verdad que necesitamos nosotros que, en este caso, para el campo de identificación, esto aquí debiera ser por lo menos una llave primaria, ¿sí? Un primary key, ¿ok? Y que en el caso de los nombres, pues, bueno, sí es posible que tengamos a 2 José Jorge, pero con diferentes números de identificación. No pueden existir 2 José Jorge en el mundo con el mismo número de identificación personal, porque imagínense el lío en el que nos metemos, ¿verdad? Lo mismo pasaría con apellidos, sí se puede repetir. El género, pues vaya que sí se puede repetir el género, porque si tenemos 2 José Jorge, ambos van a ser masculinos, pero no debieran tener el mismo número de identificación, ¿ok? Ese es un error que se tiene que solucionar en los siguientes videos y está hecho así a propósito para enseñarles a ustedes poco a poco y no tratar de meterles en su cabeza toda esta información de MySQL, que de verdad que lo único que vamos a lograr entonces es enredar a todos, ¿verdad? Entonces vamos paso a paso, aprendiendo a paso lento pero seguro, ¿ok? Vamos a hacer otra práctica más. Voy a volver a copiar y ejecuto. Antes de ejecutar voy a cambiar algunos datos. Ya este va a ser, voy a colocarle aquí como el 100-202, perfecto. Y este se va a llamar José Daniel. Pero resulta que adrede no le voy a poner apellidos, pero sí voy a dejar las comillas simples allí, como que en apellido no voy a colocar nada. Pero estoy dejando las comillas simples para indicar que quiero dejarlo en blanco, ¿sí? Quiero dejarlo en blanco, porque si quito esto así y lo dejo así, entonces resulta que la palabra masculino se va a almacenar es en apellidos y no en género, ¿ok? Si yo lo que quiero indicar es que no quiero colocar el apellido, entonces tengo que colocarle por lo menos las comillas simples, aunque no tenga nada adentro, ¿ok? Y ahora sí, porque esto me representa el primer campo o la primera columna, que es identificación. Esto me representa el segundo campo o segunda columna, que es nombre, y estas que dejé acá vacías me representan a el campo o columna apellido, que es el que quiero dejar vacío, ¿ok? Y luego sí, pues masculino, que es el género que quiero almacenar en la columna género, ¿ok? Vamos a hacer esta otra prueba, a ver cómo nos va. Insertamos, seleccionamos y vamos a ejecutar, ¿ok? Se insertó, perfecto. Voy a mi segundo query, ejecutamos nuevamente la consulta, mostrar todos los registros de la tabla de personas y tenemos esto. Fíjese, en este caso José Daniel sí se ingresó tal cual como lo colocamos y que en apellido no tiene información. Óyeme, pero si es una tabla de apellidos, si es una tabla de personas donde recojo información importante de estas personas, porque pueden ser mis clientes, pueden ser mis proveedores o cualquier otra cosa, yo debo saber cuál es el apellido de esta persona. ¿Ah? Debo tener esa información almacenada. Entonces, la tabla no debiera permitir que ese campo quede vacío. Y eso hace parte también de las restricciones a nivel de tabla, como hemos venido hablando, y son cosas que están hechas adrede para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo a identificar los posibles errores que cometemos a medida que vamos trabajando con MySQL y para que de verdad vayan aprendiendo poco a poco y no se metan todo en la cabeza, ¿ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, así de fácil es como nosotros creamos registros.
Ahora, si queremos cambiar de tabla, vamos a ingresar registros, qué sé yo, en la tabla, sexo, por ejemplo, en la tabla sexo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a seleccionar la tabla sexo. Y me dice que la tabla sexo tiene, en este caso, 3 campos. ID de género, género tipo y género descripción. El ID de género es un entero, el género tipo es un char y el género descripción es un varchar de 10. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillo, con las palabras reservadas indicadas para insertar registros, que sería insert, ¿ok? Insert into, el nombre de la tabla, sexo. Abro paréntesis y cierro paréntesis y dentro de ellos los nombres de las columnas, tal cual como se nombraron en mi tabla. Aquí están. ¿Okay? Se los voy a pasar aquí, dentro del paréntesis, uno por uno. ID, género, coma, espacio. El siguiente, género, tipo. El siguiente, coma y espacio, género, descripción. Y listo, son solamente 3, así que ya aquí no viene más coma. Ahora, tengo que verificar que realmente los escribí correctamente, porque si no me va a marcar un error al momento de ejecutar esa línea de sentencia. ID género, perfecto, género, luego género tipo, luego género descripción, Perfecto. Ahora, ¿qué viene? Vienen los valores que van a tener allí. Values. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Pero como no va a caber allí dentro de sus pantallas, voy a hacer un enter acá. Y aquí dentro voy a pasar los valores. Entonces, el ID género dice que es de tipo entero. O sea que debo pasar un entero. Entonces, el primer género se va a llamar 1, coma, espacio. Y mi segunda columna, en este caso, el segundo valor que voy a pasar, que es el género tipo, dice que es un char. Un char solamente soporta un carácter en cadenas de texto. Entonces, sería comillas simples. Y dentro de ello, pues vamos a colocar el género masculino y lo representamos con una M. ¿Ok? Una M. Muy bien, una M. Coma, espacio. Y ahora el tercer género, en este caso, el tercer valor, perdón, para este registro será género descripción. Género descripción soporta máximo 10 caracteres, entonces podemos aquí escribir lo que significa esa M, es decir, masculino. ¿Okay? Bueno, hagámoslo todo en mayúscula para que no haya problema. Masculino. ¿Okay? Masculino. Perfecto, ya está. Podemos venir aquí, seleccionar todo. Recuerde que yo lo que había dado era una serie de enter para esconder las líneas anteriores. Seleccionamos todo acá y ejecutamos. Antes de ejecutar voy a limpiar esto. Ejecutamos ahora sí. Y fíjense que ya me mostró acá que se ejecutó. ¿Ok? Entonces ahora puedo venir aquí a mi consulta y en vez de personas escribir aquí el nombre de la tabla sexo y ejecutar. Aquí, seleccióname, muéstrame o lístame todos los registros de la tabla sexo. Y veamos, ya tenemos uno con el ID 1 que se llama, el género tipo es M y se describe como masculino. ¿Ok? Hacemos otro, copiamos y pegamos. Y en este caso va a ser F. ¿Y la F qué significa? Feme. Ok, minúsculas. Femenino, ¿ok? Aquí me hizo falta corregir las mayúsculas. Bien, entonces ya tenemos, fíjese, un segundo registro. El ID, en este caso, vamos a colocarle que es el número 2. ¿Ok? Luego, el tipo ya no va a ser M, sino F para este segundo registro. Y el género de descripción ahora va a ser femenino. ¿Ok? Seleccionamos esto y ejecutamos. Mire que acá se muestra que se ejecutó. Perfecto. Venimos otra vez. Hacemos una consulta a todos los registros de la tabla sexo. Y tenemos los dos sexos que hemos ejecutado. Perfecto. Vamos a cometer un error arbitrario. Vamos a volver a registrar acá, en este caso, el masculino. ¿Sí? Vamos a volverlo a hacer. Lo ejecutamos nuevamente.
y se ingresó. Consultamos nuevamente de forma rápida, consultamos los registros y vea usted nuevamente, acá, cancelar esto. Vea usted acá nuevamente, en el ID se repite el 1, que debería ser único para cada registro, pero en este caso, como esta tabla tampoco tiene llave primaria o primary key, entonces hay que corregir esto en posteriores videos, ¿verdad? Luego, se identifica al masculino con una M, pero esa M aparece 2 veces, que no deberá suceder. Lo mismo que en descripción, tampoco deberíamos tener la misma descripción para más de un registro, ¿sí? Porque son datos que o son masculinos o son femeninos, pero no son más de ahí, ¿verdad? No son más de ahí. Son hombres o son mujeres, pero no son más de ahí. ¿Ok? Y son errores que hay que corregir. ¿Por qué? Porque todavía no hemos aprendido a llegar hasta hasta esos momentos del desarrollo de bases de datos. ¿Ok? Vamos a hacer otra práctica, pero ahora con nuestra tabla, ¿cómo se llama? Nuestra tabla documentos. Documentos es muy parecido a lo de sexo, ¿sí? Documentos, 3 campos. Uno de tipo entero, uno de tipo varchar, pero de 3 caracteres, y otro de tipo varchar, pero de 60 caracteres. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sencillo, simplemente las palabras reservadas. Insert, into, seguido del nombre de la tabla, en este caso, documentos, ¿ok? Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de estos paréntesis, ¿qué van? Pues precisamente los nombres de las columnas de esa tabla, tal cual como los hemos indicado al momento de crearlos, ¿ok? Tal cual, entonces sería ID doc, coma, espacio, el segundo nombre sería abreviatura doc, y el tercer campo o columna sería nombre doc. Nombre doc, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? Al final, los valores que queremos pasarle con la palabra reservada values. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma al final. Y como no va a caber en sus pantallas, pues le vamos a dar un enter, ¿sí? Y vamos a comenzar a mirar qué son los valores que vamos a colocar en lugar de en el campo ID doc. Vamos a colocar que sea el documento número 1, ¿ok? Un número 1 porque ya sabemos que ID doc es un campo de tipo entero, ¿ok? Luego, abreviatura doc es un campo de tipo texto, cadena de caracteres, pero que soporta solamente 3 caracteres. Entonces, hay que colocarlo dentro de comillas simples, ¿ok? Y aquí, entonces, vamos a llamar a esta abreviatura como CC. Estoy en Colombia, ¿ok? Coma, espacio. Y vamos a pasar al siguiente. Y fíjense que ya aquí tengo un error. Ahí puse nombre. Y acá dice nombre. Entonces, si yo quisiera ejecutar esto en su momento, me daría un error porque este campo no está dentro de los campos de la tabla documentos. No figura. ¿Ok? Entonces, aquí hay que corregir. Nombre. ¿Ok? Nombre. Y este nombre, ¿qué se vendría siendo? Cadena de caracteres de máximo 60 caracteres. Y le vamos a colocar aquí cédula de ciudadanía. ¿Ok? Y vamos a ejecutar esto. Seleccionamos y ejecutamos. Y se insertó sin ningún problema. Vamos aquí a nuestro segundo query y vamos a cambiar el nombre de la tabla. ¿Ok? La tabla documentos. Y entonces tenemos acá nosotros la tabla documentos, seleccionamos y ejecutamos y efectivamente aquí se ha registrado nuestro primer registro en la tabla documentos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si seguimos ejecutando otra vez? Estábamos en este. Vuelvo y selecciono este registro y lo ejecuto, pues se ingresó. Si regreso a mi tabla documentos, a mi segundo query y quiero listar todos los documentos registrados, resulta que tenemos el mismo problema. No tenemos una columna primary key para que el ID sea único. Las abreviaturas permiten valores duplicados, lo mismo que los nombres de los documentos, cosa que no deberá suceder. Y eso lo vamos a aprender en siguientes videos, ¿ok? Listo. Entonces, con esa información hemos aprendido hoy a trabajar todo lo que son inserción o ingresar registros en nuestras tablas a partir de las consultas o queries en SQL, ¿ok? No es más sino invitarte para que te suscribas
a mi canal, nuevamente te invito a que te suscribas, compartas y comentes estos videos. Si quieres hacer tus pruebas, que yo te las revise, aquí arribita te voy a dejar para que aprendas cómo unirte a la clase en mi plataforma Classroom y para que aprendas también allí cómo enviarme tu actividad justo en este apartado video 7, ¿ok? Va a aparecer ahí un apartado de práctica 7, ahí me lo vas a subir. Bien, me despido y suscríbete.